Muy buenos días a todo el pueblo santaelenero en este su programa En Sintonía con Dios. Yo soy Daniel y esto es Radio RIP Estéreo 91.2 FM. Bienvenidos nuevamente. Hoy el tema, la Eucaristía, ya que estamos saliendo del tema del Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Hay que aclarar algo. El cuerpo de Cristo es la iglesia, pero recuerden que Dios, pues siendo Dios, es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. ¿Es diferente el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, al cuerpo de Cristo en la Sagrada Eucaristía? No, es un misterio que usted tiene la tarea de buscarlo y que yo se lo voy a expresar de una forma rápida. Cuando esta pregunta me la hizo un muchacho de confirmación, que por qué se llama comunión a comulgar la Eucaristía. ¿Qué pasa cuando nosotros comemos frijoles o carne o leche? Los componentes, los nutrientes, el calcio, la proteína, las vitaminas, nuestro cuerpo las descompone y esa carne, esa leche, esas verduras que nosotros comemos hacen parte luego de nuestro organismo. Lo mismo pasa con Cristo. ¿Qué pasa si nosotros al comulgar nos comemos a Cristo en cuerpo y sangre? Pues que el cuerpo y la sangre de Cristo entra a nutrirnos, entra a ser parte de nosotros, entra en común unión. Y cuando entramos en común unión con Cristo y mi hermano que está al lado mío comulga y entra en común unión con Cristo, él y yo estamos en común unión con Cristo, hacemos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Espero de esa forma clara me hayan entendido. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre eterno, por este nuevo día que nos das para vivir. Gracias porque nos amas tanto, que te acercaste tanto a los hombres, que te quedaste con nosotros todos los días, una y otra vez, en forma de pan y de vino. Enséñanos a reconocerte en la Santa Eucaristía por nuestro bien y el de nuestra salvación, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, y eres Padre amoroso y misericordioso por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, iniciamos con el tema de la Eucaristía. Tan cerca de mí, tan cerca está Dios de nosotros, que se hizo pan y vino en forma humilde, manipulable, amable, generosa y misericordiosa. Esta canción es una adaptación de la banda Huellas a la canción Tan cerca de mí, porque así es Dios con nosotros, está tan cerca de nosotros. Bienvenidos, súbale el volumen. Jesús.
Yo le hablaré como un amigo y le contaré lo que me pasa. Él me ayudará y le seguiré. Él es un amigo de verdad, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Bueno, maravillosa canción. Hoy, queridos oyentes, iniciamos con el tema de la Sagrada Eucaristía. Saludos especiales en este día al Padre Jaime, a Jesús en el máster, a todas las personas que fielmente nos oyen, y invitamos a todas esas personas, a esos fieles oyentes, a que inviten a otras personas a escuchar el programa. No se quede usted con el tesoro, porque el que comparte la alegría de Dios no solo comparte una riqueza espiritual enorme, sino comparte salvación. Así que rieguen la bola y inviten a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares a escuchar el programa En Sintonía con Dios. Bueno, recuerden que al 316-8111-773, con mucho gusto en el transcurso del día o de la semana les puedo estar respondiendo a ese WhatsApp las preguntas que tengan acerca de algún tema de la iglesia, acerca de algún tema de la doctrina de la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia Católica. 316-8111-773. La Eucaristía. ¿Qué será Eucaristía? Eucaristía significa y se traduce en acción de gracias. Resulta que en la Escritura, en la Sagrada Escritura, Jesús, en la última cena, antes de partir el pan, dio gracias. Esa acción de gracias, esa dar gracias por el gesto que se estaba ejecutando en ese momento, que se iba a convertir en hecho, de palabra a obra, de acción de gracias a la transformación real y verdadera de ese pan en cuerpo y sangre de el mismo Jesucristo, de Dios en persona. Entonces, Eucaristía significa acción de gracias y ya lo vamos a ver en la Biblia, en la Escritura. Pero antes de tocar la Escritura, vamos a irnos en una aventura, en una compilación histórica. Acompáñenme, caminemos juntos en este programa, en esta experiencia que les voy a compartir. Métase en la historia, métase en el cuento, viva este programa hoy y mañana, porque vamos a hablar no de un culto, vamos a hablar de el culto. Cultos hay muchos a Dios, pero el culto a Dios, el único y verdadero culto a Dios, solo hay uno y se llama la Sagrada Eucaristía, la acción de gracias. Empezaremos a descubrir para que se dé cuenta que no solo es entusiasmo ni bonitas palabras mías, sino es doctrina, sino es orden, sino es querer. Y es un querer de amor, es un acto de misericordia y de amor
de Jesucristo para con nosotros la humanidad. O sea, el que se lo pierde, perdóname la palabra, es un bobo. Perdemos la gracia desde el inicio de los tiempos, perdemos la gracia desde el pecado original, y Dios en su infinito amor y su infinita misericordia envía a su Hijo para que en la cruz haga el sacrificio por amor más grande de todos los tiempos, un gesto de amor incalculable para el alma y el espíritu de nosotros los seres humanos, para que seamos reconocidos hijos de Dios y para que tengamos la oportunidad de ser salvos y de vivir eternamente. Dios nos ama tanto que nos da ese regalo. Así que ¿quién se lo pierde, Dios o nosotros? Nosotros. Por eso iniciamos este recorrido. ¿Por qué muchos cristianos católicos dejan la Eucaristía? Porque muchos católicos dejaron la Eucaristía, dejaron la fe, dejaron la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la fe católica. Bueno, tenemos libertad, eso es muy cierto. Y si eres una de esas personas, o si eres un católico que ya te picó el zancudo, digo yo el zancudo, así como el dengue, ¿no? Cuando ya le pica a uno tiene síntomas, ¿no? Me duele la cabeza, me da escalofríos, me duele todo el cuerpo, no tengo alientos, ¿cierto? Dan síntomas. Entonces, lo mismo pasa cuando al cristiano católico le pica el zancudito de la falsa doctrina, de las falsas doctrinas. Empieza a tener síntomas y abandonan y dejan la Eucaristía, el pan de vida, fuente de salvación, fuente de vida eterna. Y los síntomas que presentan son excusas que entre comillas podemos nombrar como hipócritas. Me disculparán si de pronto hablo de una forma apasionada, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que aquí no está nada más y nada menos que en juego la salvación de nuestras almas, la nutrición espiritual de nuestras almas. Entonces, con mucho amor y con mucha pasión, eso sí, hablo de estos temas. Con excusas hipócritas, tristemente, muchas personas, muchos cristianos católicos dejan la verdadera fe y el verdadero culto a Dios. Excusas como que en otros cultos, en otras partes, en otros sitios, complementan su fe católica. A ese ya lo picó el zancudo. Excusas hipócritas como que en otras partes, en otros sitios, complementan la Eucaristía. Válgame Dios. Ahora resulta que el único y verdadero sacrificio del Dios omnipotente, todopoderoso e infinito tiene que ser complementado. En parte da risa. ¿Cómo es posible que Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, Rey y Creador del universo, haya hecho un sacrificio incompleto? Eso no cabe sino en la mente y en el cerebro del ser humano, porque Dios es perfecto y el sacrificio fue y es perfecto. Y otros pues de otras maneras menos justificables, que no asisten al culto porque en otro lado sienten bonito.
que en la Eucaristía no sienten, que en la Eucaristía se aburren, pero que allá, en el otro sitio, en el otro lado, en el otro culto, que no es el de Dios, allá sienten bonito, respetable, pero cada uno tiene su libertad. Y como me dice un primo, mi primo Cristian, que no se me olvida una palabra que él me dijo siempre, la salvación es personal. Sí, la salvación a la hora del té es personal. Sin embargo, Dios nos ama tanto que dejó su iglesia, y en espacios como estos tratamos de sembrar la semilla de la palabra de Dios para que en forma comunitaria tú inicies esa salvación personal. Les tengo noticias a los cristianos católicos y a los no católicos, en especialmente a los católicos y en especialmente a los ex católicos, los que abandonaron a Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. Dios no vino al mundo, no se hizo carne y no estableció el culto para adorarlo a Él con el fin de solo entretenerte. Óyeme bien, Dios no existe para entretenerte. Dios vino al mundo y su culto perfecto, que es la Eucaristía, existe para salvarte, no para entretenerte, sino para salvarte. Ahí es donde fallan muchos y muchas. Es ahí. Jesús no entretiene, Dios no entretiene, Dios salva. Y lo vamos a descubrir. Después de plantear esto, nos nace entonces una pregunta. ¿Por qué muchos católicos y muchos ex católicos abandonan y abandonaron la Eucaristía? ¿Por qué no le encuentran sentido a la misa? ¿Por qué no le encuentran sentido? ¿Por qué no vibran de amor y de pasión en la Eucaristía? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. Vamos a iniciar un recorrido, y para responder esta pregunta vamos a devolvernos en el tiempo. Súbanse conmigo en este programa Su Sintonía, en sintonía con Dios. Súbanse conmigo a la máquina del tiempo y vámonos a los tiempos de los primeros cristianos, los primeros 3 siglos de la era cristiana, del año 33 al año 300 más o menos, para responder esta pregunta de por qué los católicos y por qué los excatólicos abandonan y abandonaron respectivamente la Eucaristía. ¿Por qué no le encuentran sentido? ¿Por qué no aman? ¿Por qué no vibran de amor? Primero les puedo decir, porque nadie puede amar lo que no conoce. Usted no le propone matrimonio a su esposa hasta que no está completamente seguro de que la ama. Bueno, los que se casan por amor, ¿no? No por conveniencia o porque la dejaron embarazada. No, el que verdaderamente se casa por amor no le propone matrimonio para compartir esa vida por siempre con esa pareja si no está seguro de que lo que ya la conoce es lo que él ama. Entonces nadie puede amar lo que no conoce. Empezando por ahí. ¿Y por qué entonces no amamos la Eucaristía? ¿No amamos a Jesús en la Eucaristía? Porque no conocemos o a Jesús o al misterio de Jesús en la Eucaristía. Entonces subámonos a la máquina del tiempo, súbase conmigo, hagamos un efecto aquí de máquina del tiempo. Nos fuimos. Hemos llegado a los primeros siglos de la era cristiana,
donde nace el cristianismo, donde valientes discípulos misioneros por herencia de los apóstoles y algunos por vivencia propia y en carne de la enseñanza de Dios, de Jesucristo en la tierra, inician esa vivencia de la vida cristiana. Empecemos entonces. En la historia vamos a descubrir que en los primeros siglos la iglesia cristiana, el cristianismo, y después del año 90, la iglesia católica era considerada por el Imperio Romano como ilegal. Era ilegal, el cristianismo en los primeros siglos era ilegal. Y el culto a la Eucaristía era un culto prohibido. La Santa Misa, la partición del pan, la acción de gracias, la Eucaristía era prohibida por el imperio. ¿Por qué? Porque la Eucaristía, en donde el cristiano consideraba, cree y está seguro de que es Dios en carne y sangre, la adoraba. Y en esa época el que era considerado supremo líder, el que era considerado divinidad, era el César, el emperador. Entonces por eso fue prohibida la Eucaristía. Entonces vemos que después de que Cristo muere, resucita, se va, deja su misión a los apóstoles y ellos evangelizan a todas las gentes y a todos los pueblos donde inician este recorrido. Esos primeros discípulos, esos apóstoles, esos primeros cristianos, en donde el culto era, en donde la religión era ilegal y donde el culto a la Eucaristía era prohibido, ¿qué hicieron? ¿Se pusieron a llorar? ¿Abandonaron la fe? ¿Renunciarían a la fe? ¿Qué hicieron los primeros cristianos? Bueno, acá nace otra pregunta. Alguien debe tener la razón. Aquí pasa algo. Alguien está equivocado. O ellos que fueron fieles a la Eucaristía a riesgo de muerte y de perder la vida, o nosotros que no sabemos ni siquiera qué es y ni siquiera nos importa saber qué es, que desatendemos la Eucaristía siendo este un regalo de Dios. Alguien está equivocado aquí. O los primeros cristianos que, siendo la religión católica ilegal y el culto en la Eucaristía, el culto a Dios siendo prohibido, asistían y fueron fieles a riesgo de muerte y de perder la vida. O nosotros que ni siquiera sabemos qué es. Alguien está equivocado aquí. O los primeros cristianos o nosotros, los cristianos de hoy en día. Bueno, continuemos en esta máquina del tiempo. Primero, los primeros cristianos, así la religión fuera prohibida, así fuera ilegal, así la Eucaristía fuera prohibida a riesgo de muerte, no renunciaron, no inventaban excusas, no se cambiaron de fe. Los verdaderos cristianos, los verdaderos discípulos de Cristo, hasta la muerte asistieron a la Eucaristía. Y voy a nombrarles un poco de historia y pueden buscar ustedes en la historia, pero esto es necesario para entender a dónde queremos llegar finalmente por medio de la palabra de Dios, la Escritura. Esos primeros cristianos no renunciaron a la Eucaristía,
fueron en contra del imperio a riesgo de muerte. A riesgo de muerte. ¿Por qué a riesgo de muerte? Porque era prohibido y al que lo encontraban lo mataban. Y no lo mataban de cualquier forma. Habían muchos tipos de muerte. O crucificados, o los enviaban al Coliseo romano a ser presa de las fieras como fuente de entretenimiento. Así como hoy en día si se han visto en las películas el Coliseo romano o en películas como Gladiador, se ve el Coliseo romano, bueno, a riesgo de muerte. Los cristianos eran devorados por fieras para entretener al pueblo, porque era prohibido. Entonces el cristiano tenía que morir y pues ya estaba condenado a muerte y les servía como carne de cañón para entretener al pueblo romano. Que a propósito, como dato curioso, la Roma, que nombra el Apocalipsis como la gran ramera, como la gran perseguidora, como la gran aniquiladora de los santos de Dios, es esa primera era del cristianismo. Son esos primeros siglos en donde el imperio romano perseguía y mataba a los cristianos convirtiéndolos en mártires. Esa es la Roma del Apocalipsis, la que perseguía y mataba a los verdaderos discípulos de Cristo. Entonces, a riesgo de muerte, los cristianos, no como tú ni como yo, que ni siquiera a riesgo de vencer la pereza, ¿no? Ellos a riesgo de muerte, estando prohibida la religión y el culto, se iban a las afueras de la ciudad, se reunían debajo de la tierra, porque era clandestino, era prohibido porque los mataban. Mira todos los elementos y vamos a comparar esos cristianos con nosotros cristianos de hoy en día. Iban afuera de la ciudad de Roma, se reunían debajo de la tierra en cementerios subterráneos conocidos mundialmente como las catacumbas, cementerios subterráneos de la plebe. Allá los cementerios exclusivos eran de los nobles, de los platudos, pero la plebe, el pueblo, era enterrada en la parte de afuera en las catacumbas, y más si eran considerados paganos o perseguidos por el imperio. Ellos se reunían allá. ¿Por qué? Porque sabía que allá no había guardia, no había seguridad, no había vigilancia. Se reunían clandestinamente a las afueras de la ciudad en cementerios subterráneos conocidos como catacumbas. Iban de noche, había oscuridad total. La oscuridad era total. El terreno era escarpado, fangoso, húmedo. En esa época no se conocían la biología de las bacterias ni la descomposición de los cuerpos. Por eso los cadáveres los ponían cubiertos con una lápida o con piedras encima. Y paré de contar, no enterraban los cadáveres. Entonces, ¿qué había en esos cementerios, en esas catacumbas? Había olor a muerte, a putrefacción. Usted ha pasado por el lado mortecino, no aguantamos ni pasar. Ahora imagínese, ellos se reunían allá y allá celebraban la Eucaristía. Y ahí no terminan. Los expertos que estudiaron esa zona de las catacumbas, los científicos,
afirman que la temperatura en esas catacumbas era entre 32 y 40 grados centígrados y la humedad era más o menos entre el 70 y el 90% dependiendo de la época. La humedad es algo así como Barranca Bermeja, que uno llega y siente como un peso, como un calor, pero es eso, humedad, es partículas de agua en el aire a 32 y 40 grados centígrados. No termina ahí. Además, los cristianos sabían que entre ellos habían falsos cristianos que los delataban. Habían falsos cristianos, habían personas, habían romanos que se hacían pasar por cristianos para descubrir dónde se reunían, para descubrir nombres y quiénes eran, para delatarlos con el imperio romano, para delatarlos con las autoridades y ganar beneficios económicos o de otra índole con el imperio. Y los cristianos sabían que entre ellos se mezclaban personas para venderlos, para delatarlos a riesgo de muerte, y aún así ellos asistían a la Eucaristía. Asistir a la Eucaristía era una sentencia de muerte, así como suena. Ir a la Eucaristía en los primeros siglos, cuando se levantaba el cristianismo, la revolución espiritual de nuestro Señor Jesucristo, asistir a la misa, asistir a la Eucaristía era una sentencia de muerte. ¿Por qué entonces lo hacían? Ahora sí nos comparamos, ¿no? Nosotros con los primeros cristianos. ¿Qué sabían los primeros cristianos? ¿Qué reconocían los primeros cristianos? Seguramente a entretenerse no iban. Seguramente a escuchar una poderosa batería no iban. Seguramente a escuchar unas maravillosas voces con un maravilloso sonido, con unas maravillosas luces que estremecen, seguramente a eso no iban, porque ni siquiera existía. Ellos no iban a entretenerse. ¿A qué iban los primeros cristianos a celebrar la Eucaristía en las catacumbas? A encontrarse con el verdadero Dios en forma de pan y de vino, cuerpo y sangre, que ya lo veremos. La Eucaristía, como ya lo dije, es el culto. El culto. Qué maravillosa historia. Continuaremos después de esta fenomenal canción para que nos entonemos un poco con el tema de la Eucaristía. Esto es Ya no eres pan y vino, una versión católica de un cantante llamado Luis Enrique. No se desconecte. Esto es En Sintonía con Dios. Cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, va inundando todo mi corazón, con esa paz que me llena de alegría mi ser. ¿Cómo no te voy
Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño, rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande, yo pequeño, y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Bueno, volvemos y continuamos. Hoy el tema la Eucaristía, hoy y mañana. Y estamos haciendo un poco de historia antes de entrar en forma con la riqueza de la palabra de Dios. Entonces hemos visto todo lo que estos cristianos, los primeros cristianos, arriesgaban: su propia vida, su integridad, su vida familiar, todo de sí por asistir a la Eucaristía en las catacumbas, cementerios a las afueras de Roma, oscuridad total, terreno escarpado, fangoso, cadáveres envueltos en piedras con lápidas porque no tenían conocimiento de descomposición, entonces un olor a muerto, un olor putrefacto, temperaturas entre los 32 y los 40 grados centígrados y humedad relativa del ambiente entre los 70 y 90 grados centígrados, sabiendo que falsos cristianos iban con ellos infiltrados para delatarlos con el imperio y luego eran asesinados. Sentencia de muerte era ser de esos primeros cristianos y aún con todo el amor del mundo no renunciar a la verdadera adoración, al verdadero culto. Cuenta una historia que uno de estos cristianos fue capturado y, como les comentaba, fue llevado al Coliseo romano y, estando en la puerta, custodiado por un soldado romano, el soldado romano no entendía, el soldado romano desconcertado, el soldado romano pensativo,
no le cabía en su cabeza, no le cabía en su mente lo que pasaba con el cristianismo, y no soportó no dirigirle unas palabras a ese cristiano que estaba a punto de ser soltado en el Coliseo para ser desmembrado y devorado por fieras, por leones y por tigres para hacer entretenimiento del pueblo romano. Sentenciado a muerte por haber sido encontrado asistiendo a un culto eucarístico, le pregunta el soldado romano en medio de su duda e incertidumbre, le pregunta el soldado romano al cristiano: amigo, ¿por qué lo haces? Si sabías que está prohibido, si sabes que es ilegal, si sabes que te íbamos a matar, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hacen? Y el cristiano, con una sonrisa en sus labios, con convicción, con fe, con valentía, con alegría, con amor, sabiendo que estaba a las puertas de la muerte, le responde a la pregunta al romano: porque yo sin la Eucaristía no puedo vivir. Porque yo sin la Eucaristía no puedo vivir. Esa fue la respuesta. Alguien se equivoca aquí. Y no olvidemos la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué los católicos y excatólicos abandonan y abandonaron la Eucaristía? No le encuentran sentido, no le encuentran amor. Alguien se equivoca aquí. Bueno, vamos a traer a colación un evento de la vida real. ¿Por qué ustedes y yo somos capaces, para los que tienen más edad en la época del enamoramiento, por qué fueron capaces de hablar con esa persona que les movía el corazón, ese ser amado, que les hacía sonrojar, palpitar, que les quitaba el sueño? ¿Por qué éramos capaces? ¿Por qué el ser humano es capaz de hablar horas y horas y horas con el ser amado? ¿Por qué es capaz de besarlo no solo segundos, sino minutos? No solo minutos, sino horas a ese ser amado. ¿Por qué el ser humano es capaz? Usted se preguntará, y yo me preguntaré, ¿por qué en la época del noviazgo el ser humano es capaz de perder tanto tiempo con esa persona en esa etapa de enamoramiento? ¿Por qué es capaz de quitarnos el sueño esa persona? ¿Por qué nos acostamos y no nos da sueño sino hasta las 2 o 3 horas cuando estamos enamorados? ¿Saben por qué? Precisamente esa es la respuesta. Porque cuando uno está enamorado, se pasa el tiempo volando. Igual es la Eucaristía. Dios no hizo ese sacrificio hermosísimo, no nos lo dejó para entretenernos, sino para salvarnos. Y el que comprende que la Eucaristía no es entretenimiento, sino es salvación, no se aburre porque está enamorado de Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento, cristianos, católicos y no católicos? Amar a Dios sobre todas las cosas, sobre la batería, sobre las luces,
sobre el entretenimiento, sobre el trabajo, sobre el partido, sobre el paseo, etcétera, etcétera, etcétera. La Eucaristía es el culto de adoración al verdadero Dios. El problema no es de Dios, el problema es de nosotros los seres humanos, hermanas y hermanos míos, amigos míos, con todo el amor, con todo el cariño y el corazón del mundo les digo que el problema no es de Dios ni la Eucaristía, el sacrificio es perfecto. Y en lo que queda del programa de hoy y mañana lo vamos a descubrir en la palabra de Dios, no en boca de hombres, no por palabras mías de yo, como dice el padre Luis Toro, no por palabras, no por enseñanza de la iglesia que es correcta, pero que es fundamentada y sostenida y proclamada por hombres, sino por la misma palabra de Dios, para que no le creas si no quieres a la iglesia ni a mí, sino le creas a tu maestro, le creas a tu Dios en la Sagrada Escritura. El problema es falta de amor. ¿De quién? ¿De Dios? No. Falta de amor de nosotros a Dios. ¿Y por qué digo falta de amor? Porque si tú amas a Dios y a ti te dicen que Jesús está en forma de carne y en forma de sangre en el pan y en el vino, estás en todo tu derecho de no creer porque te lo digan los hombres. Pero si tú amas a Dios y te dicen eso de Dios, tu mente y tu corazón, tu alma se ve casi que obligada por una necesidad intrínseca, espiritual y personal de saber que eso es verdad. Y tú vas a la fuente, tú vas a la Escritura y buscas los versículos y buscas no solo en la Biblia, sino en las mismas y las propias palabras de Jesucristo, si eso es verdad o no. Que es allí a donde vamos, a la palabra de Dios. Pero antes, otro dato curioso. Hasta Satanás, hasta el demonio mismo, sabe dónde está la presencia real y verdadera del Todopoderoso, de Dios. Porque Dios para Satanás es el enemigo, y hasta Satanás reconoce y sabe dónde está verdaderamente la presencia de Dios. Y por eso un brujo o una bruja paga 2, 4, 6 millones de pesos por conseguir, porque le lleven una hostia consagrada para hacer brujería. ¿Por qué? Porque utiliza la fuerza del demonio. ¿Por qué? Porque hasta el mismo mal sabe dónde está real y verdaderamente Dios. Si quieres no me creas a mí, averígualo. En internet se puede muy fácil. ¿Cuánto paga un brujo por una hostia consagrada? Porque hasta Satanás sabe y reconoce dónde está la presencia real del verdadero y todopoderoso Dios. Ahora sí, vamos a la palabra de Dios, amigos y hermanos míos. Vamos a Mateo 26, versículo 26 al 28. Mateo 26, versículos del 26 al 28. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, que es lo que llamamos acción de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Vamos a ver varios elementos antes de continuar, porque es que la palabra es tan rica y son las mismas palabras de Jesucristo, Emmanuel,
Dios con nosotros. Las palabras de Dios son estas: bendecir el pan, partirlo, o sea, coger el pan y partirlo, dividirlo y dárselo a sus discípulos. Se los dio diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Si tenemos una mente científica y literal, es un verbo que significa ser o estar. Jesús no dice: esto simboliza mi cuerpo, esto representa mi cuerpo. No, Jesucristo usa un verbo que es, que significa ser o estar. Jesús dice: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se las entregó diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre. Nuevamente, es ser o estar. Es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Palabras de Jesucristo. Tenemos que beber del cáliz y comer del pan, porque ese es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Sangre de la nueva alianza. Continuamos con Marcos, capítulo 14, versículo del 22 al 24. Son las mismas palabras, pero en el otro evangelio, según San Marcos. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias, se la entregó y todos bebieron de ella. En el según San Mateo no dice que ellos bebieron, dice se las entregó. Aquí sí dice que bebieron. Por eso el evangelio es hermosísimo, porque según las versiones de los evangelistas, pues nos aclara, se complementa en saber qué sucedió. Entonces ellos sí bebieron de la copa y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por muchos. Mañana continuamos, queridos amigos, con este maravilloso programa y este tema de la Eucaristía. No se lo pierda el día de mañana tampoco. Nos encomendamos a las manos de nuestro Padre Celestial para que con todo el amor y toda la convicción venzamos la pereza espiritual y conozcamos al verdadero Dios en la Sagrada Eucaristía. Gracias, Padre Eterno, por este encuentro que acabamos de tener. Abre nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón y nuestro espíritu a tu sana enseñanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias por escuchar su programa En Sintonía con Dios. Los dejamos finalmente con esta canción llamada Jesús Amigo, una versión de la hermana Ananí. Dios los bendiga. Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar y me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan, completo estás y así te das. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos
ya lo verás. Te escondes en el pan y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón. Así de par en par, eres mi mejor amigo. 2000 años atrás a tus amigos invitaste a cenar y ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón. Así de par en par, eres mi mejor amigo. Me vuelves a salvar, como lo hiciste en la cruz. En cada misa tú repites tu sacrificio.